Imagina por un momento que estás caminando con un grupo de amigos por un pueblo polvoriento. Llevas meses viendo milagros, escuchando enseñanzas que te sacuden el alma, y de repente, la persona que está a tu lado, tu líder, el que todo lo ha cambiado, se detiene, te mira fijamente y te hace una pregunta. Una pregunta que no solo espera una respuesta de labios, sino que exige una respuesta del corazón. Esa pregunta fue: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Hoy en este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, vamos a estar justo ahí, en ese punto de quiebre. Bienvenidos a un nuevo video de Si Dios nos hablara. Aquí no venimos a leer la Biblia como un libro de historia seca, ni a repetir fórmulas religiosas. Venimos a escuchar la voz de Dios como si fuera para nosotros hoy. Y lo que usted va a descubrir al final de este capítulo es algo profundo. ¿Por qué reconocer quién es Jesús realmente no es solo un dato de teología, sino la llave que abre o cierra todo su destino? También vamos a ver cómo un hombre común, pescador y explosivo como Pedro, recibe una revelación que ningún título universitario ni años de religión le pudieron dar. Pero antes de entrar en materia, déjeme contarle una curiosidad que pocos notan. En este mismo capítulo, Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra. Pero apenas unos versículos después lo llaman Satanás. La misma persona, dos palabras totalmente opuestas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en medio? ¿Cómo pasas de ser una revelación divina a ser un tropiezo en segundos? Eso y mucho más lo vamos a desglosar paso a paso. Quédate con nosotros, porque Mateo 16 no es solo un capítulo más. Es el espejo donde se refleja nuestra fe real. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 16. 1. Vinieron entonces los fariseos y los saduceos, para tentar a Jesús, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. 2. Él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. Saben discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no pueden discernir. 4. La generación mala y adúltera pide señal, pero ninguna señal les será dada, excepto la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. 5. Al llegar sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. 6. Jesús les dijo: miren, y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7. Ellos discutían entre sí, diciendo: no trajimos pan. 8. Jesús lo entendió, y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? 9. Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000, ¿y cuántas cestas recogieron? 10. Ni de los 7 panes para los 4,000, ¿y cuántas canastas recogieron? 11. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé acerca del pan, sino que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy? 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. 20. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén,
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te sucederá. 23. Él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. 26. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará un hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28. De cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí presentes, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fin del capítulo 16 de Mateo. Ahora la explicación teológica. Entonces, después de esa introducción, vamos directo al corazón de Mateo 16. Porque este capítulo no es solo una historia más. Es un parteaguas. Es el momento donde todo cambia de ritmo en el ministerio de Jesús. Comienza con los fariseos y saduceos acercándose a Jesús. Fíjate bien en quiénes son estos dos grupos. Normalmente eran rivales entre ellos. Los fariseos creían en la resurrección, en los ángeles y en la tradición oral. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles, y solo aceptaban la Torá escrita. Pero aquí se unen con un objetivo común, poner a prueba a Jesús. Le piden una señal del cielo. No cualquier milagro, ellos querían algo espectacular, algo que viniera directamente de lo alto, como cuando Elías hizo descender fuego. Pero Jesús ya les había dado señales suficientes. Había sanado, multiplicado panes, caminado sobre el agua. El problema no era la falta de señales, era la dureza de su corazón. La respuesta de Jesús es reveladora. Les habla del cielo rojo. Cuando anochece y el cielo se pone rojo, ustedes dicen que hará buen tiempo. Cuando amanece rojo y nublado, predicen tempestad. Saben leer la naturaleza, pero no pueden leer las señales del tiempo presente. ¿Y cuál era la señal más clara de ese tiempo? Que el Mesías estaba delante de ellos. Que el reino de los cielos se había acercado. Pero sus propios esquemas religiosos les impedían verlo. Por eso Jesús los llama hipócritas. No es un insulto gratuito. Es una palabra que en griego significa actor, alguien que representa un papel. Ellos aparentaban buscar a Dios, pero en realidad estaban ciegos. Luego Jesús dice algo que suena durísimo. Les dice que a esa generación mala y adúltera no se le dará más señal que la señal de Jonás. ¿Qué significa eso? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús está apuntando directamente a su muerte y resurrección. Esa es la señal definitiva. No un trueno del cielo, sino una tumba vacía. Y dicho esto, los deja y se va. Después, cruzando al otro lado del lago, los discípulos se dan cuenta de que olvidaron llevar pan. Y Jesús aprovecha para advertirles, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos, pensando de manera literal, creen que Jesús les está hablando de pan. Pero la levadura en la Biblia muchas veces representa algo que se infiltra y lo impregna todo, a veces el pecado, a veces una falsa enseñanza. Y Jesús lo explica, no es el pan físico lo que les preocupa. Es la doctrina, la enseñanza hipócrita de esos líderes religiosos. Ellos tenían una levadura que parecía buena por fuera, pero por dentro corrompía. Jesús les recuerda los milagros de los panes. ¿5,000 personas con 5 panes?
¿4,000 con 7? ¿Y aún así creen que su preocupación es no tener suficiente pan? Jesús está diciendo algo profundo: no se preocupen tanto por lo material, porque el que multiplicó panes puede suplir lo que falte. Preocúpense por la doctrina falsa, porque es así que puede arruinar la fe. Luego llegamos al corazón geográfico y espiritual del capítulo, Cesarea de Filipos. Este lugar no es cualquier sitio. Quedaba al norte de Israel, lejos del bullicio de Jerusalén. Allí había un gran templo dedicado al dios Pan, considerado la puerta al inframundo por los paganos. En medio de ese ambiente de dioses falsos y oscuridad espiritual, Jesús pregunta algo que cambiaría la historia. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas que le dan sus discípulos son variadas pero interesantes. Dicen que unos creen que es Juan el Bautista resucitado. Otros, Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, la gente lo respetaba, lo admiraba, lo consideraba un enviado de Dios. Pero no llegaban a la identidad completa. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Pero Jesús es más que un profeta. Entonces viene la pregunta más importante que cualquier ser humano puede enfrentar. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? No es lo que dice la gente. No es lo que heredaron de sus padres. No es lo que está de moda. Es lo que ustedes creen en lo más profundo. Y Pedro, el impulsivo, el que habla antes de pensar, responde con una precisión que solo pudo venir del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate bien en esta confesión. No dice solo Cristo, que significa ungido. Dice Hijo del Dios viviente. Está conectando la humanidad de Jesús con su divinidad. Y no es un Dios abstracto, sino el Dios viviente, el que actúa, el que respira, el que está presente. Y aquí viene una de las declaraciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Jesús responde: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Carne y sangre representan la revelación humana, la intuición, la educación, la tradición. Todo eso es bueno, pero no suficiente para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ese conocimiento solo viene por revelación divina. No es un dato que se aprende, es un don que se recibe. Luego Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Y aquí hay una riqueza increíble. En griego, Pedro es Petros, que significa piedra pequeña o roca movible. Pero cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, usa una palabra diferente, Petra, que significa roca maciza, firme, como un peñasco inamovible. La tradición católica ha interpretado que esta roca es Pedro mismo como el primer papa. Los evangélicos suelen decir que la roca es la confesión de fe que Pedro acaba de pronunciar. Pero hay una tercera opción que une ambas cosas. Pedro, como representante de los discípulos, es la piedra visible, pero la verdadera roca sobre la que se edifica la iglesia es Cristo mismo revelado por el Padre. De hecho, en 1 Corintios 10, Pablo dice que la roca era Cristo. Y en Efesios 2, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Pedro es importante, pero no como fuente de autoridad separada de Cristo, sino como testigo fundacional de esa revelación. Luego viene una promesa poderosa: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Puertas son estructuras defensivas. En la mentalidad bíblica, las puertas de una ciudad no se usaban para atacar, sino para proteger. Jesús está diciendo que la muerte, el inframundo, todo el poder de las tinieblas no podrá detener ni destruir a su iglesia. Y entonces añade: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves simbolizan autoridad para abrir y cerrar, para permitir o prohibir. Y Jesús dice que lo que Pedro ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate será desatado. Esto no significa que Pedro tenga poder para cambiar la voluntad de Dios. Más bien, es una garantía de que cuando la iglesia, representada en Pedro,
Toma decisiones bajo la guía del Espíritu Santo, el cielo respalda esas decisiones. Esa autoridad de atar y desatar era conocida en el judaísmo rabínico como declarar algo prohibido o permitido. Jesús está delegando autoridad espiritual a sus discípulos, pero siempre en sujeción a su palabra. Sin embargo, inmediatamente después de esta gran revelación, Jesús les ordena que a nadie digan que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía una idea equivocada del Mesías. Muchos esperaban un libertador político, un guerrero que derrocara a Roma. Si los discípulos salían proclamando abiertamente que Jesús era el Mesías, la gente trataría de hacerlo rey por la fuerza. Jesús necesitaba primero enseñarles que el camino del Mesías pasaba por la cruz. Y es justo aquí donde empieza la parte más impactante. Desde entonces, Jesús comienza a declarar claramente que debe ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos, los sacerdotes principales y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que Jesús habla abiertamente de su muerte. Antes lo había insinuado, pero ahora lo dice sin rodeos. Y Pedro, el mismo que momentos antes había recibido una revelación divina, ahora reacciona mal. Toma a Jesús aparte y comienza a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te sucederá. En otras versiones se lee, lejos de ti, Señor. Eso no te va a pasar. Pedro, con toda su buena intención, está siendo un tropiezo. No entiende que el plan de Dios no es un plan de poder político, sino de redención a través del sufrimiento. Y Jesús responde con una dureza que parece exagerada. Se vuelve hacia Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Satanás? ¿A Pedro? Pero fíjate bien. Jesús no está llamando demonio a Pedro. Está identificando la fuente de esa idea, es la misma tentación que Satanás le presentó en el desierto. Evita la cruz, toma el camino fácil, obtén el reino sin sufrir. Pedro, sin saberlo, está siendo portavoz de esa vieja tentación. Y Jesús lo confronta no por odio, sino porque el amor verdadero no permite que un amigo sea piedra de tropiezo en el camino de la redención. Esta es una lección brutal. Alguien puede tener una revelación genuina de quién es Dios, pero un minuto después puede estar hablando desde la sabiduría humana, desde los miedos y las expectativas mundanas. Pedro pasó de ser la roca a ser Satanás, no porque cambiara su identidad, sino porque cambió su enfoque. Dejó de mirar las cosas de Dios y empezó a mirar las de los hombres. Y entonces Jesús llama a la multitud junto con sus discípulos y pronuncia las palabras más desafiantes de este capítulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Esto no es un consejo para supercreyentes. Es la condición básica del discipulado. Negarse a sí mismo no es simplemente dejar algo malo. Es renunciar a tu propio derecho a decidir tu camino. Es decirle a tu ego, a tus ambiciones, a tus miedos, que ya no mandan ustedes. Y tomar la cruz. En el mundo romano, la cruz no era un collar bonito ni un tatuaje. Era un instrumento de ejecución. Tomar la cruz significaba abrazar una muerte. No necesariamente física, pero sí una muerte a tu vieja manera de vivir. Y luego, seguir a Jesús. No ir delante de Él ni detrás de Él desde lejos. Seguirlo de cerca, pisando donde Él pisa. Y Jesús añade una paradoja que sigue desafiando toda lógica humana. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. La palabra griega para vida aquí es psique, que significa alma, el yo profundo. Si pasas tu vida aferrándote a tu comodidad, a tu reputación, a tus planes, al final la perderás toda. Pero si estás dispuesto a soltarlo todo por Jesús, si pones tu vida en sus manos, aunque eso signifique incomodidad o rechazo, entonces realmente la encontrarás. No la perderás. La descubrirás en su plenitud.
Luego Jesús lanza dos preguntas que cortan la respiración. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará un hombre por su alma? Puedes acumular dinero, fama, poder, placer, relaciones, logros. Puedes tener el mundo entero en tus manos. Pero si en el proceso pierdes tu alma, tu esencia, tu conexión con Dios, tu vida eterna, entonces todo ese éxito es una pérdida total. No hay recompensa que puedas dar para recuperar tu alma una vez que la has desperdiciado. Y finalmente, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no es salvación por obras, porque la salvación es por gracia. Pero las obras son la evidencia de una fe genuina. Y llegará un día de rendición de cuentas donde no importará tanto lo que profesamos, sino cómo vivimos. El capítulo termina con una declaración fascinante. De cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí presentes, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto ha causado mucha confusión. Algunos pensaron que Jesús prometió volver antes de que murieran sus discípulos, pero eso no ocurrió. La clave está en entender que Jesús se refiere a la transfiguración, que viene justo en el siguiente capítulo, donde Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús en su gloria celestial. Fue una anticipación del reino. Una probadita de la gloria que vendría después de la resurrección. Mateo 16 nos deja en la cima de una montaña espiritual. Nos reta a responder la pregunta más personal: ¿quién es Jesús para ti? No lo que dice tu familia, no lo que dice tu iglesia, no lo que está de moda. Tú, ¿quién dices que soy? Porque de esa respuesta depende todo. Y también nos advierte, el mismo corazón que confiesa a Cristo como Señor puede en un minuto después estar tentándonos a evitar la cruz. Por eso, al final de este capítulo, la invitación no es solo a creer, sino a negarse a uno mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. Porque solo perdiendo la vida es que realmente la encontramos. ¿Qué dice Dios? Hijo mío, siéntate un momento y escúchame. Quiero hablarte de Mateo 16 como si estuvieras a mi lado, caminando por esos caminos polvorientos de Cesarea de Filipo. Porque en este capítulo hay algo que necesitas entender sobre mí y sobre ti. Cuando los fariseos y saduceos vinieron a pedirme una señal del cielo, no lo hacían con un corazón abierto. Ellos querían espectáculo, no querían relación. Y tú también a veces haces eso, ¿verdad? Me pides pruebas, fuegos que caigan, voces que retumben. Pero ya te he dado la señal más clara, la señal de Jonás. Así como aquel profeta estuvo 3 días en el vientre del gran pez, yo estuve 3 días en el corazón de la tierra y resucité. Esa es mi señal definitiva. No necesitas más truenos ni milagros a tu medida. Necesitas confiar en que el amor que bajó a la muerte y venció es suficiente. Y cuando te hablo de la levadura de los fariseos, no me refiero a pan. Me refiero a esa enseñancita pequeña que se mete callada y crece adentro y te llena de orgullo religioso, de apariencia, de juicio hacia los demás. Cuídate de esa levadura, hijo. No es la falta de pan lo que te dañará, sino la falta de verdad en tu corazón. Llegamos juntos a Cesarea de Filipos, un lugar lleno de dioses falsos, y allí te pregunto algo que es el eco de toda la eternidad. ¿Quién dice la gente que soy? Pero eso no me importa tanto como lo que viene después. Ahora te pregunto a ti, no a tu mamá, no a tu pastor, no a las redes sociales, a ti. ¿Tú quién dices que soy? Y cuando Pedro, ese hombre tan parecido a ti, tan impulsivo, tan de emociones, te respondió desde lo más hondo, no fue su inteligencia humana la que habló. Fue mi Padre que está en los cielos quien reveló eso en su corazón. Porque reconocerme como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es algo que se aprende en un libro. Es un regalo que yo te doy cuando doblas las rodillas y abres las manos vacías. Y entonces te digo lo mismo que le dije a Pedro. Bienaventurado eres, no porque seas perfecto, sino porque yo he puesto mi luz en ti. Y sobre esa roca,
sobre esa confesión de que yo soy tu Señor, quiero edificar algo en tu vida que ni la muerte misma podrá destruir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, no porque seas fuerte, sino porque yo soy tu roca. Pero aquí viene una parte que quiero que guardes con ternura, no con miedo. El mismo Pedro que recibió revelación, minutos después se convirtió en tropiezo para mí. Porque cuando les empecé a hablar de mi cruz, de mi sufrimiento, de mi muerte, él me dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, eso no te va a pasar. ¿Lo ves? Él me amaba, pero su amor era humano, un amor que quería protegerme del dolor. Y yo tuve que mirarlo a los ojos y decir algo que suena muy fuerte: quítate de delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera demonio, sino porque en ese momento sus palabras eran las mismas que el enemigo me susurró en el desierto. Evita la cruz, toma el camino fácil. Y te digo esto con todo mi amor. También tú, cuando quieres ahorrarte el sufrimiento, cuando evitas hacer lo correcto porque duele, cuando proteges tu comodidad antes que mi voluntad, te conviertes en tropiezo. Pero no te alejes de mí por eso. Pedro no se fue, se quedó, aprendió, y años después él mismo abrazó una cruz por mí. El error no te descalifica para siempre, hijo. Lo que importa es que aprendas a poner la mira en mis cosas, no solo en las tuyas. Y ahora escúchame bien, porque esto es para tu vida hoy. Si quieres venir conmigo, si quieres caminar a mi lado, tengo que decirte algo que parece difícil, pero es la puerta a la verdadera libertad. Niégate a ti mismo. Eso no significa que te odies o que te anules. Significa que dejes de poner tu ego en el centro. Toma tu cruz. Y tu cruz no son tus problemas, no son tus enfermedades o tus deudas. Tu cruz es esa decisión diaria de soltar tu voluntad para abrazar la mía. Y luego sígueme. No me adelantes queriendo resolver todo con tus fuerzas. No te quedes atrás por miedo. Camina conmigo. Porque el que quiera salvar su vida aferrándose a sus planes, a su reputación, a su control, al final la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, porque confía en mí, aunque no entienda el camino, ese la encontrará. ¿De qué te sirve, dime, ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve el dinero, el éxito, los likes, los aplausos, si al final pierdes lo más profundo de ti? Tu alma vale más que todo el universo junto. Y yo vine a rescatarla. Te digo una última cosa, y que esto quede en tu corazón para siempre. Vendrá el día en que el Hijo del Hombre regrese en mi gloria, con mis ángeles, y entonces pagaré a cada uno conforme a sus obras. No te preocupes, no te asustes. Mis obras de amor en ti son las que hablarán. Y mientras tanto, hay algo que quiero que veas. Algunos de los que están aquí, antes de morir, verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso pasó en el monte de la Transfiguración, cuando dejé que Pedro, Santiago y Juan vieran un destello de mi gloria. Y llegamos al final de este recorrido por Mateo 16. Pero en realidad aquí no termina nada, porque este capítulo no fue escrito solo para que lo entendieras con la mente, sino para que lo vivieras con el corazón. Jesús te ha hecho hoy la misma pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Tú quién dices que soy? No es una pregunta para responder con prisa. Es la pregunta que define tu presente y tu eternidad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que Dios te hablaba al oído con amor y sin condenación, entonces te invito a que no lo dejes pasar. Antes de seguir con tu día, cierra los ojos un momento y dile a Él lo que tú mismo descubriste en este capítulo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. No porque tengas que ser perfecto, sino porque Él es fiel. Y si quieres seguir escuchando la voz de Dios de una manera clara, cercana y transformadora, te invito a suscribirte a este canal, Si Dios nos hablara. Activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo, porque vamos a seguir recorriendo juntos cada página de este Evangelio, como quien camina con un amigo que lo sabe todo de ti y aún así te ama. Gracias por estar aquí. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla. Y recuerda, no tienes que ser religioso, solo sincero,
porque el reino de los cielos está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo capítulo. Paz y bien.